Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a un nuevo video. No olviden suscribirse a nuestro canal y dar like a este video. Hoy tenemos una noticia que ha generado un gran revuelo en el mundo de la farándula. En la última entrega de premios, la talentosa actriz Yamur Yüksel sorprendió a todos al ignorar por completo a Bar Baktas. La situación fue tan evidente que muchos asistentes no podían creer lo que veían. No me interesa verlo. Para mí todo terminó, fueron las duras palabras de Yamur frente a algunos periodistas que intentaban obtener una declaración al finalizar la gala. Todo comenzó en la alfombra roja, donde Yamur apareció deslumbrante con un vestido color esmeralda que llamó la atención de todos los presentes. Mientras las cámaras la seguían, Bar apareció minutos después con una sonrisa ensayada, esperando quizás un cruce de miradas o un saludo cordial. Sin embargo, aquello jamás ocurrió. Yamur caminó con firmeza, saludó a sus colegas y posó para los fotógrafos sin girar la cabeza ni una sola vez hacia él. Este gesto marcó el inicio de una noche cargada de tensión y comentarios. Dentro del salón, la incomodidad fue evidente. Ambos se encontraban en mesas separadas, pero muy cercanas. En un momento, cuando los presentadores mencionaron a los nominados, la cámara captó a Bar intentando mostrar calma, mientras que Yamur simplemente aplaudía sin dirigirle un segundo de atención. Estoy aquí para mi carrera y para celebrar los logros de mis colegas, no para mirar atrás, dijo Yamur en voz baja a una amiga que la acompañaba. Su tono firme y decidido reflejaba que no había espacio para reconciliaciones. Durante la ceremonia, algunos de los invitados comenzaron a comentar la frialdad de la actriz. Es como si él no existiera para ella, mencionó una reconocida cantante que estaba cerca de la mesa de Yamur. En redes sociales, los usuarios no tardaron en encender la polémica, mientras unos apoyaban la postura firme de la actriz, otros criticaban la frialdad con la que trató a Bar. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la seguridad con la que ella se desenvolvía, mostrando que había cerrado un capítulo en su vida. En contraste, Bar intentó mostrarse sereno, aunque en más de una ocasión fue sorprendido observando a Yamur de reojo. Cuando un periodista le preguntó si esperaba hablar con ella esa noche, su respuesta fue corta y un tanto nerviosa: no es el momento adecuado. Aquellas palabras, acompañadas de un gesto incómodo, confirmaron que la distancia entre ellos es real y definitiva. El momento más comentado llegó cuando Yamur fue llamada al escenario para entregar un premio. Con paso seguro, se dirigió al micrófono y, tras felicitar al ganador, dejó una frase que encendió aún más las especulaciones: en la vida debemos saber cerrar ciclos y mirar hacia adelante. Los aplausos no se hicieron esperar, y algunos aseguraron que esas palabras iban directamente dedicadas a Bar. La frase de Yamur retumbó en el salón como un eco que no se desvanecía. Algunos aplaudían con entusiasmo, mientras otros murmuraban entre sí interpretando sus palabras como un mensaje directo hacia Bar. Las cámaras, por supuesto, no tardaron en capturar la reacción del actor, que permaneció inmóvil, apretando las manos sobre la mesa, con una sonrisa tensa que apenas lograba sostener. Después de aquel momento, la atención mediática se volcó por completo sobre ellos. En los pasillos del recinto, periodistas corrían de un lado a otro buscando declaraciones, y las redes sociales servían de teorías y comentarios. Ella está más fuerte que nunca, decía un tuit que se volvió viral en cuestión de minutos. Otro, en cambio, acusaba a la actriz de humillar innecesariamente a su expareja. Lo cierto es que, para muchos, aquella escena no fue casualidad, sino una demostración pública de independencia. Al finalizar la gala, cuando los invitados comenzaban a retirarse, Yamur salió rodeada de su equipo y de varios amigos cercanos. Los flashes la seguían, y aunque los reporteros insistían en preguntar sobre Bar, ella se limitaba a responder con una sonrisa educada: ha sido una noche maravillosa, gracias por el apoyo. Su elegancia al esquivar los temas personales fortalecía aún más la imagen de mujer decidida que estaba construyendo. Bar, por otro lado, abandonó el lugar en silencio, sin hacer comentarios a la prensa.
Apenas se limitó a levantar la mano en un gesto de despedida y se subió a un automóvil que lo esperaba en la entrada. Esa diferencia de actitudes marcó la narrativa del día siguiente, mientras ella aparecía en portadas como símbolo de determinación, él era retratado como el gran perdedor de la noche, no por un premio, sino por una relación que claramente había quedado atrás. Los días posteriores no hicieron más que alimentar la polémica. Programas de espectáculos dedicaron horas enteras a analizar cada gesto, cada mirada y cada palabra de la ceremonia. Esto no fue un simple desencuentro, fue un mensaje directo y calculado, opinó un reconocido crítico de la farándula en televisión. Otros, en cambio, insistían en que quizás todo era fruto del azar y que las interpretaciones habían exagerado los hechos. Mientras tanto, Yağmur continuaba con su agenda profesional. Anunció la firma de un nuevo contrato para protagonizar una serie internacional, lo cual generó gran expectación. Es un proyecto que me emociona mucho, y quiero concentrarme en mi carrera, declaró en una conferencia de prensa, reafirmando que su atención estaba puesta en el futuro. Los seguidores la aclamaban, asegurando que estaba viviendo su mejor momento. Bar, en contraste, fue visto en un café con algunos amigos, evitando hablar de lo sucedido. Sin embargo, las imágenes difundidas por los paparazzi mostraban un rostro pensativo, quizás más cansado de lo habitual. Algunos medios especularon que la indiferencia de Yağmur había sido un golpe difícil de asimilar. En redes sociales, la historia ya tenía nombre propio, el desplante de la gala. Millones de comentarios, memes y videos circulaban bajo ese hashtag, convirtiendo el episodio en uno de los más comentados del año. Los fanáticos tomaban partido, unos defendiendo la dignidad de Yağmur y otros pidiendo empatía hacia Bar. A medida que pasaban las semanas, la tensión parecía no disminuir. Cada aparición pública de los dos se analizaba al detalle, como si el público esperara algún gesto de reconciliación o, al menos, una declaración definitiva. Pero nada de eso sucedió. Yağmur seguía firme en su postura, enfocada en nuevos proyectos, mientras que Bar se mantenía en un silencio casi estratégico. Algunos expertos en imagen pública opinaron que la actitud de Yağmur representaba una nueva ola en la industria, mujeres que se muestran seguras y que no permiten que su vida personal opaque sus logros profesionales. Ella está marcando un precedente, afirmó una consultora de celebridades, porque demuestra que no necesita apoyarse en una relación pasada para brillar con luz propia. Finalmente, lo que parecía ser un simple gesto en una noche de premios se transformó en una narrativa de empoderamiento y ruptura definitiva. Para unos, fue una lección de dignidad, para otros, un drama innecesario. Pero lo cierto es que, a partir de ese día, el nombre de Yağmur Yüksel quedó aún más grabado en la memoria del público, no solo como actriz talentosa, sino como símbolo de fortaleza y decisión. ¿Y ustedes, qué opinan de esta situación? ¿Fue correcta la actitud de Yağmur al ignorar por completo a Bar en un evento público? Déjenme sus comentarios aquí abajo y no olviden suscribirse al canal para más noticias exclusivas del mundo de las celebridades. Hasta el próximo video.